siguiendo muy de cerca este asunto de el médico Luis Alberto Pérez, quien está encarcelado allá en Oaxaca y acusado de homicidio doloso, fíjese, por la muerte de un pequeño que al parecer tuvo una reacción a la anestesia. La anestesióloga también fue vinculada a proceso, aunque ella está amparada. Esto reactivó la unidad y la solidaridad de los doctores en todo el país. Le comentábamos ayer que hubo marchas en 70 localidades del país en apoyo al doctor, al traumatólogo pediatra, para que sea liberado, independientemente, pues, respetando la pena y las aclaraciones que la misma familia pide. Nos parece una aberración que se acuse a un médico de un crimen doloso, como si fuera intencional. Vaya, si algo tienen los médicos en su misión es la de salvar vidas. Acuérdense que hay un fuerte movimiento en este país, nació allá en Guadalajara, cuando 16 médicos fueron también sujetos de órdenes de aprehensión por un caso también de un joven ahí que tuvo complicaciones y falleció. Entonces surgió este movimiento ahora ya nacional, el Yo Soy Médico 17, y nos da gusto y le agradezco al doctor Carlos Moreno, representante de este movimiento que nació allá en Guadalajara, que nos regale unos minutos para que justamente nos hable de esta nueva situación que enfrenta el gremio de los doctores, que bueno, a los médicos les debemos que nos rescaten de muchos padecimientos. Doctor Carlos Moreno, muchísimas gracias por esta comunicación. ¿Cómo está usted hoy? Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Todo muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está esta situación, doctor? Desde luego hay indignación del gremio. Se pide que obviamente se hagan las investigaciones conducentes al caso, pero nuevamente la idea es que un médico pues no es un criminal en primer lugar, tampoco es un dios, aunque a veces tienen las vidas, o bueno, más bien generalmente tienen vidas en sus manos, pero ellos lo que tratan es siempre de salvarlas, de devolver la salud, y cuando hay complicaciones, pues yo creo que son los primeros que sufren. No, vaya, se necesita tener un espíritu enorme para enfrentar cuando pierden una vida, doctor. Usted en su experiencia propia, digo, me imagino, y es lo que se reconoce a los doctores, el sobreponerse a ello, doctor. ¿Qué nos puede usted decir? Claro. Mire, yo en mi caso soy infectólogo pediatra y créame que con profunda tristeza nos enteramos de esta situación. Mandamos las condolencias a los padres de este pequeño. De Edward, de Edward Luna, que pues desgraciadamente falleció en este acto. Pero sí, comparto muy bien con usted lo que comenta en cuestión de imputar a un médico como si hubiese tenido la intención legítima de lastimar o de dañar. Nosotros como asociación defendemos este tipo de casos en donde los médicos se ven involucrados. Cuando existe negligencia por parte del médico, nosotros no apoyamos este tipo de causas. Lo que hacemos es que se esclarezca la situación del médico, y si existe responsabilidad, el médico se tiene que hacer cargo, tiene que reparar el daño. Por supuesto. Pero esto es muy diferente porque nosotros también siempre estamos y estaremos del lado de la gente, del lado de nuestros pacientes, y ellos tienen derecho a cuestionarnos en nuestro actuar, porque tenemos que reconocer que sí existe la mala práctica, que sí existen médicos que actúan, ¿sí?, de manera negligente y dan a veces un maltrato a los pacientes. Ese tipo de causas no las defendemos, pero en este caso en especial nosotros consideramos que es una aberración que esto esté sucediendo en México, en donde a un médico se le impute un cargo como de un homicidio doloso, con la intención de lastimar. Esa es la única situación por la que estamos indignados, ¿no?
Así es, doctor. El movimiento Yo Soy Médico 17 no es, como desafortunadamente algunas personas señalan, no es un movimiento para otorgar impunidad o en busca No, de la claro, impunidad. desde luego, Para no nada. buscamos ni fueros ni impunidad. Exactamente. Estamos en desacuerdo cuando se le atiende mal al paciente, eso no puede pasar. No es nuestra función ni nuestra misión. No nos preparamos doctor. para eso. Exactamente, no, como dicen ustedes, no se levantan con la intención Claro. de matar un paciente. Ay, hace mucho que no se me muere un paciente, hoy voy a echarme. Sí, o vente, vamos practicando a ver qué le pasa, ¿verdad? Claro que no. Son aberraciones, por eso, jurídicas las que se incurren en el caso, por ejemplo, del Código Penal oaxaqueño, en el que bien se entiende que cualquier profesional asume desde luego la responsabilidad y las consecuencias de sus actos. Eso yo creo que está por entendido, ¿no, doctor? Cualquier profesional sabe que vas a enfrentar las consecuencias de tus actos o de tus omisiones, pero aquí hay esa tipificación existente que es el dolo por responsabilidad profesional, que por el que acusa a este doctor prácticamente de hacerlo con cierta intención, que es una aberración jurídica, decimos, porque podría llevar a una larga condena. Este médico, que entiendo, doctor, tiene una trayectoria limpia, que se ha destacado precisamente, ¿no? ¿Conoce usted algo de la trayectoria del doctor Luis Pérez? El doctor Luis Pérez es un tipazo, es un hombre altruista, es un hombre comprometido con sus pacientes, que hace mucha caridad en sus pacientes. Usted puede verificarlo en las mismas redes a favor de él, ¿sí? La verdad es que nos extraña muchísimo que haya sucedido esto. Yo creo que a la gente a veces que tiene mayor compromiso en la profesión, no nos explicamos a veces por qué le tienen que suceder este tipo de cosas, ¿no? Sí, caray, sí, es como así. Pues hasta a veces le quita uno las ganas, ¿no? Pero no, para nada. Nosotros estamos para nuestros pacientes y a dar todo lo que podemos. Eso es indudable. Exacto, doctor. Ayer decíamos, imagínate ahora con este proceso a este doctor, dice el fiscal allá de Oaxaca, pues yo no estoy aplicando la ley, ¿no? Pero, ¿qué hay en Oaxaca, un estado con tantas carencias médicas, sobre todo? Ahora, estos doctores pende sobre ellos la espada de Damocles de que en cualquier momento un paciente que se les muera, además no hay que olvidar allá las carencias que hay de infraestructura, de medicamentos, de personal, de todo esto, pues o se van a ir de Oaxaca o de plano pues van a dejar la práctica, doctor, por esta amenaza que pende sobre de ellos, ¿no? Yo creo que esa comparación que usted hace de la espada de Damocles es importantísimo decirle que así como están en Oaxaca, hay muchas entidades en el país en donde los médicos tenemos que trabajar, ¿sí?, bajo presión, tenemos que trabajar con lo poco que tenemos y hacemos mucho con eso, y que de alguna manera sí hacemos un llamado a la sociedad mexicana, a las asociaciones civiles, que volteen a ver al médico. El médico está sobreregulado en su profesión y nunca nos hemos quejado de eso, pero lo que sí nos quejamos a veces es de que la gente nos empiece a ver como los responsables cuando les damos una cita a 8 meses, cuando no hay medicamento, cuando no hay infraestructura, cuando una señora tiene un parto en el jardín del hospital porque no tenemos camas. Eso es lo que nos tiene también en jaque a los médicos, que no tenemos una ventanilla a dónde ir y decir, oiga, en este hospital me hace falta esto y esto y esto y esto, porque si lo haces, te despiden. Así es, doctor. Justo el caso de este niño, Edward, acusan aquí los padres de Edward que ellos llevaron al niño a un hospital público que estaba en paro. En todo caso, aquí la negligencia sería más que de los médicos del sector salud, ¿no? Porque precisan por generar estas condiciones que llevan a estos médicos a hacer paros, que además lo hacen muchas veces de manera
muy responsable, porque además las emergencias se siguen atendiendo, entiendo. Aquí el caso es que era una fractura, no era, entiendo, una cuestión tan debido a muerte, y por eso los padres decidieron llevarlo a un hospital privado, que fue donde sucedieron todos estos asuntos. Pero en todo caso, la negligencia podríamos achacarla a las autoridades o a los responsables del sector salud por todas esas carencias que los médicos tienen que manifestar, doctor. Así es por eso que estamos en un total acuerdo de llegar hasta las últimas consecuencias. No es posible que esto siga sucediendo, la verdad es inaudito, es aberrante. No sé qué pasa con las leyes en México. Si usted se fija, pues actuar con dolo es como cuando les dieron agüita en vez de quimioterapias a los niños, ¿no? Exacto. Ese es un crimen de pues yo no veo que haya más responsables, ¿no? Exactamente, doctor. Esa situación es la que nos aqueja, que utilicen a veces al mismo médico con fines de elecciones, con fines de popularidad política. Así no sé es. qué trasfondo existe aquí. Pero así es, doctor. Se me hace muy extraño que esto esté sucediendo. Oiga, además, pues el peligro que están ustedes corriendo en muchas zonas de nuestro país, donde el crimen organizado pues los amenaza para que atiendan a sus heridos, o los extorsiona en sus consultorios. En fin, a todo eso ahora también la autoridad o parte de la sociedad está en contra, porque pues llegan a cometer a veces, como todos, ¿no? Son seres humanos, como ustedes mismos dicen, no son dioses, y puede haber un margen de error, claro, como a cualquier profesionista, y lo que en todo caso sería punible, pues sería, como usted mismo dice, una negligencia. Doctor, ¿qué sigue en este movimiento de Todos Somos Luis y de Yo Soy Médico 17? He escuchado por ahí que hay planes de hacer nuevas movilizaciones, paros incluso, para que se atiendan este tipo en su momento de cuestiones pues que son injustas para el gremio de los médicos, doctor Carlos Moreno. Mire, nosotros, como ya he sabido, estamos aquí desde hace 4 años en esta lucha. Dejamos de ser un movimiento beligerante, de protesta, y llevamos muchísimas propuestas. Fuimos a la Cámara de Diputados, al Senado, a FunSalud, a Derechos Humanos, con el doctor José Narro, con la doctora Mercedes Juan cuando estuvo, con el procurador Murillo Karam, y le puedo dar una lista larguísima. ¿Qué hicieron? Nada. Tenemos pliegos petitorios firmados, tenemos compromisos. ¿Qué hicieron? Nada. Con respecto a esta situación, la prueba es que se sigue dando. Se siguen deteniendo médicos, se siguen violando los derechos, y no se investigan a fondo a veces las causas de las posibles negligencias, porque las instituciones no se hacen cargo y te dejan solo, totalmente solo. No hay otra asociación en el país, y hemos buscado, porque mire, hasta en Colombia nos han pedido apoyo, en Argentina tenemos Yo Soy 17 como filiales. Sí, es nada más. Es un movimiento grandísimo, ¿no? Ya internacional. Tenemos ya un reconocimiento a nivel internacional. Entonces, ya buscamos todas las maneras posibles de hacerle ver a la autoridad: este es el problema, esta es la olla de presión, esto te va a estallar si tú no haces algo. No, bueno, pues las condiciones aquí en México son, ya que truene, como dicen, después de ahogado el niño hay que cerrar el pozo, ¿verdad? Exacto, parece que lo único que entienden es con un bloqueo a una carretera, una toma de casetas. Desafortunadamente, a veces pues es la única manera que esa es la solución en la que reaccionan los políticos o las autoridades, aquí, doctor. Pues en nuestras redes sociales y con nuestro consejo y con toda la gente que siempre nos apoya y nos acompaña, pues el sentir del médico es: quiero hacer algo más, ya marché, ya propuse, ya hice todo lo que tenía a la mano para que las cosas cambiaran, y todo sigue igual. ¿Qué sigue? Me quiero parar. Y empiezan a llegar las propuestas de vámonos a parar, Desde luego somos muy responsables, nosotros no queremos en ningún momento afectar a la población. Todas las urgencias, todos los servicios críticos funcionarán como deben de estar, pero sí es una decisión que está tomando el gremio y que vamos a dejarle al gremio, porque tampoco estamos en la apuesta de todos nos vamos a... El que tenga la intención de hacer algo,
que lo haga y también bajo su propia responsabilidad. Porque los médicos tienen que ser responsables. Lo primero que debemos de tener en mente es la estabilidad, la seguridad y el bienestar de nuestros pacientes. Eso que no lo olvidemos jamás. Y así es, doctor. Tenemos programado para el día viernes, día 13 de abril, si Luis no está fuera, porque esto es una injusticia. Sí, totalmente. No es una amenaza, no es nada en contra del gobierno, pero por favor, que hagan algo. Esta es una injusticia. La Constitución es para todos, ¿por qué para él no? Así es, doctor. Tal pareciera que el doctor Luis Pérez agarró un escalpelo, si me lo permite, y acuchilló a pequeño, ¿no? Así se le está tratando como un delincuente, más allá de que los mismos padres de Edward dicen que se investigue, o sea, que se investigue. Lo que nosotros queremos es aclarar este asunto. Yo creo que las partes están de acuerdo en ello, y lo que toca a la autoridad es justamente conciliar ello, determinar qué fue lo que le pasó y hasta dónde alcanza en su momento la responsabilidad del doctor Luis Alberto Pérez y de la anestesióloga Gabriela Cruz. Y hasta ahí todos nosotros, perdón que me interrumpa, siempre lo hemos dicho, los padres de Edwin deben de estar pasando por un dolor que no me puedo imaginar, porque yo también soy padre y los entiendo perfectamente, y tienen todo el derecho de saber la verdad, y si hay responsabilidad, adelante. Nosotros no nos vamos a oponer a eso. Correcto, doctor, pues nosotros estaremos muy al pendiente de este asunto con ustedes, con este movimiento de los profesionales de la salud, desde luego en apoyo y en solidaridad a esta causa, porque no es que estemos confrontados la sociedad y los médicos, sino que simplemente la autoridad nuevamente es la que debe hacer su trabajo y entonces aclarar todo lo que se tenga que aclarar. Doctor Carlos Moreno, infectólogo, pediatra, ¿verdad? Me dice que es su especialidad. Así es, a la orden. Muchísimas gracias. Este es su foro, esta es su casa, y muy agradecidos con sus palabras y su participación. Al contrario, por el espacio, un abrazo, y nos da gusto que tengamos este tipo de espacios y de entrevistas en donde se ponen del lado del médico, se ponen del lado de la sociedad y son empáticos con el sentir. De verdad, muchísimas gracias. A la orden, doctor Carlos Moreno, esta es su casa. Gracias, amigos, y todo también la solidaridad.